sus hijos, aleluya, por esta invitación. Han sido una bendición para mi vida. Escucho hablar al pastor Juan Carlos y aprendo de él. Amén. Y es una bendición haber estado ahí compartiendo con ellos. Agradezco profundamente por haberse arriesgado a invitarme. Amén. Y a todos ustedes, preciosa iglesia, por haber estado aquí estas 3 noches. Gracias al pastor Leonardo, su familia, su esposa, por estar aquí. Aleluya. Y los que están por primera vez, gracias por estar en este lugar. Jesús tiene un milagro para sus vidas. Amén. Aleluya. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Juan 6, 22 en adelante. La gente busca a Jesús, dice el título de esta pequeña porción de la Biblia. Y dice así: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. ¿Está conmigo? Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más esta noche te rogamos a ti que te muevas con poder, te derrames en este lugar. Yo te lo ruego, Señor, seas tú edificando tu pueblo, hablando a tu casa. Espíritu Santo, desciende con poder y convicción a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Aleluya. El Señor les dice, porque lo andaban buscando ahí desesperados. Y cuando llegaste acá, Señor, espérense, ustedes me están buscando porque les di de comer. Porque les di de comer, de otra manera no me estuvieran buscando. Le está diciendo en otras palabras al Señor: porque les di de comer, están aquí. Este fue un golpe duro para esta gente. Todos hemos escuchado, o la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado aquel cuento, o al menos algo, una pequeña fracción de aquel cuento de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Esa lamparita que la agarraba el personaje y de repente le talla allí y de repente sale un genio. Sale un genio y él se pone a las órdenes del que posee la lámpara y le concede deseos. Yo creo que algunos hemos escuchado al menos algo de este cuento. A ver, ese genio que lleva adentro, Aladino es el nombre de este joven. Según la historia del cuento, las 1001 noches, así se llama el cuento, las 1001 noches, era un joven de escasos recursos que de un momento a otro posee esta lámpara, es el dueño ahora de esta lámpara, y descubre que puede invocar a un genio que está obligado a servir a la persona que posea esta lámpara. De tal manera que cuando se le antojaba algo, frotaba esa lámpara e inmediatamente el genio salía de ella y le concedía cualquier deseo. ¿Cuántos desearían algo así? ¿Qué le pediría usted al genio? Amén. Y ese es un cuento nada más, pero inspirado en esto, yo le he puesto a este sermón: el genio de la lámpara. Así, el genio de la lámpara. ¿Por qué? Porque la historia nos habla que Jesús reprende a esta gente y le dice: ustedes me buscan porque les di de comer. O sea, si no les hubiera dado de comer, como dije al principio, no me estuvieran buscando. O sea, hay un interés en ellos, más que escuchar la palabra, más que saber de las profundidades de la palabra o de Dios. Ellos están ahí buscando otras cosas. Están buscando porque el comer, porque Jesús alimentaba a gente. Ellos lo vieron el pan que comieron antes y van a buscarlo porque a ver si hay más pan ahí, a ver si hay más alimento en ese lugar. Quiero hablarle primeramente de una idea preconcebida acerca de Jesús. La gente en aquel tiempo tenía una idea acerca de Jesús, una idea
equivocada la mayoría de ellos. En Mateo capítulo 16, en el versículo 13, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia: viniendo Jesús a la región necesaria de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les hace una pregunta a sus discípulos. No le está preguntando a la gente que tiene un concepto errado acerca de Jesús. Le está preguntando a sus propios discípulos, aquellos que lo siguen, aquellos que van con él a todas partes. Jesús les hace la pregunta a ellos: a ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que dice la gente allá afuera que soy yo? Y ellos dijeron: unos pues dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros pues dicen que eres Jeremías, pero algunos dicen que eres alguno de los profetas, dice la Escritura. Los discípulos contestan la pregunta que Jesús les hace desde el punto de vista común de la gente, porque la gente tenía esta idea preconcebida acerca de Jesús, que era uno de los grandes profetas que había resucitado. No, es que dicen que eres Juan el Bautista, resucitó, eres Elías, ha resucitado, o cualquier otro profeta. Esta era la idea de la gente, y esta creencia pudo haber tenido su raíz en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 18, donde dice que Dios iba a levantar un profeta entre la gente. Dice esa escritura: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Amén. Después del milagro de los panes y los peces, usted y yo conocemos esa historia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, porque Jesús ahí hace un poderoso milagro. Unos panes y unos peces, era poco, con eso alimenta a más de 5,000 gentes. Hay algunos que se atreven a decir eran 12,000. No sé dónde sacan ese dato, la Biblia no lo dice. Solamente dice que eran hombres como 5,000 personas, 5,000 hombres, pero había muchísima gente en ese lugar. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de los alimentos, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Escuchen cómo se expresan acerca de Jesús todos ellos: el profeta que había de venir al mundo. Amén. Hoy, en nuestros tiempos, en estos últimos meses, en estos últimos 7 meses, pues el mundo se ha tambaleado, el mundo se ha resquebrajado, el corazón de la humanidad se ha resquebrajado. Hoy muchísima gente alrededor del mundo vive temerosa, vive estresada, vive angustiada por todo lo que se está sucediendo. Basta con echar un vistazo a nuestro mismo país, como es que hay confusión en la gente. Algunos simplemente no les interesa, pero la mayoría están confundidos por esto. Algunos voltean al cielo, otros a sus ídolos. Nosotros como hijos de Dios, como que esto nos acerca más, nos hace más conscientes de la eternidad. Le decía al pastor: este asunto de la pandemia es misericordia de Dios. Amén, amén. No es otra cosa que misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos teníamos una idea preconcebida también de que el arrebatamiento iba a suceder en momentos normales, ¿verdad? La Biblia dice que unos viajando, otros casándose y otros aquí para allá, y de repente viene el Señor y arrebata a su iglesia, pero nunca pensamos que esto iba a suceder. Entonces esto de la pandemia es misericordia, porque Dios nos está alertando de su venida. Nos está diciendo: pónganse bien, ya no hay tiempo de decir mañana lo hago, después tomo la decisión. Es misericordia de Dios diciéndonos a los cristianos: pónganse en oración, velen y oren, porque la venida del Señor está cerca ya. Escucha, hermano, la manera en que percibimos, la manera en que entendemos acerca de la persona de Jesús tiene mucho que ver con nuestras decisiones en nuestra vida. Tendrá mucho que ver con el tipo de decisiones que tú y yo vamos a tomar de aquí en adelante. Porque por un lado está este problema mundial, está en nuestro país, pero ¿qué decisiones vamos a tomar cada uno de nosotros como hijos de Dios? ¿Qué tipo de decisiones? Porque la manera en que percibamos a Jesús o lo entendamos, en esa forma serán nuestras decisiones, porque va a afectar nuestra disposición. La manera como percibas a Jesús
afectará tu disposición para servirle, afectará todo lo que es, afectará tus decisiones. Amén. ¿Cómo percibes a Jesús? Pablo dijo: yo he orado al Señor que quite de mí este aguijón de mi carne, y me ha dicho que no. Cualquiera de nosotros, que si Dios audiblemente nos dijera no te voy a sanar, nos hubiéramos desanimado, ¿no es cierto? Pero Pablo está diciendo: me voy a gozar en el Señor, porque él percibe a Jesús en la manera correcta como es. Pablo entiende que aunque no haya sido sanado, él sabe que Dios le ama y está de su lado y estará siempre con él. Siempre con él. No porque no le haya sanado, Dios ya no está con él o no le ama, simplemente él está con él. Pablo es un ejemplo claro de la forma correcta como debemos percibir acerca de la persona de Jesús. Hay algunos ejemplos que quiero ver en Hechos capítulo 5. Nos habla la historia cómo los discípulos del Señor, los apóstoles, están sufriendo persecución por causa del nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 5 versículo 40: y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿A cuántos nos han azotado por servir a Cristo? No hemos pasado unas patadas, unas cachetadas, no, unos pedradones tal vez. O no sé si aquí haya sucedido eso. Pero dice aquí la historia: después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos, no estaban frustrados, no estaban desilusionados, desanimados, dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Si usted recuerda, antes de esto Jesús estaba con ellos, y podemos ver un cuadro de discípulos llenos de errores, llenos de temores, llenos de preguntas equivocadas. Jesús explicándoles el Evangelio, explicándoles la razón de su estancia sobre la tierra, y ellos sin poder entenderlo. Pedro abriendo su boca para decir: no es necesario que mueras, y si es así yo voy contigo a la muerte. Jesús reprendiéndolo. Infinidad de equivocaciones en los discípulos. Cuando Judas lo entrega, todos ellos le abandonan, huyen y dejan al maestro solo. Ahora, después de lo que ha sucedido en el Pentecostés, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ellos están gozosos de haber sufrido por causa del nombre. Aquí hay una perspectiva diferente. Mientras que ellos huían, ahora ellos están dispuestos a dar sus vidas por el nombre de Jesucristo. Esta es una forma muy diferente. Ellos ahora perciben a la persona de Jesús o el nombre de Jesús en una forma tal que están dispuestos a entregar sus vidas por Él, a padecer por Él. ¿Está escuchando? Y es que cuando no hay una perspectiva correcta de Jesús, este asunto de esta pandemia está desanimando a cristianos. Pues ¿dónde está Dios? ¿Que no puedes hacer milagros en nuestras vidas? Y esto crea una cierta inseguridad, de tal manera que creyentes pueden desanimarse y dejar de servir al Señor porque el miedo los atrapa. Amén, amén. Pero escucha, yo le dije al pastor: esto es misericordia de Dios para nosotros, porque nos está avisando antes de venir, antes de arrebatarnos. Wow, amén. Nos está avisando, nos está diciendo: ya llego en breve. En breve voy por ustedes, se acaban los boletos. ¿Verdad? Se acaban los cafés, dijo una vez uno. Todo aquel que le da su vida a Cristo le pone un café del Señor como hijo de Dios. Hablando espiritualmente. Pero escucha, hermano, esos discípulos que antes estaban llenos de errores y tal vez se avergonzaban de Jesús, se avergonzaban de Él, ahora están dispuestos a dar sus vidas por Él mismo. Amén, amén. Porque cuando no entendían lo que Jesús les hablaba, ahora ellos dan sus vidas. Por otro lado tenemos al joven rico. Hablábamos de él cuando hablamos de la fe. El joven rico, en el capítulo 19 de Mateo, Jesús le dice estas palabras en el versículo 21: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si recuerdas, cuando hablé de él en el sermón de la fe, ¿cuántos recuerdan? Vidas extraordinarias.
Cuando hablé de él, yo dije que es muy diferente, son dos cosas muy diferentes, conocer de Dios que conocer a Dios a través de los milagros. Son cosas muy diferentes. Este joven solo conocía de Dios y se sabía la Biblia al revés del derecho tal vez, pero no había experimentado los milagros de Dios. Y es precisamente allí, que es a través de nuestra fe, usándola como decía, que puedes ver milagros en tu vida. Y los milagros afirman tu fe cada vez más. Y esto de entrar en lo sobrenatural de Dios nos lleva a tener la perspectiva correcta acerca de Él, que aunque la pandemia se agrave, Él está con nosotros y Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Él puede sacarnos de cualquier situación, y si no lo hace, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, si Dios no nos saca del horno de fuego, sepas, oh Rey, que no nos vamos a inclinar ante ti, no te vamos a servir. Fíjense la perspectiva o el concepto que tienen ellos acerca de su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes, sus nombres se los habían puesto los babilónicos. Estos tres jóvenes van a ser lanzados a un horno de fuego por causa de servir a Dios, porque no quieren servir al babilónico perverso. Y de repente ellos le dicen: queremos decirte que Dios nos puede sacar del hoyo ese de fuego ardiendo, de ese horno. Pero si no, o sea, era posible que Dios no los sacara y murieran en el horno. Si no, quiero que sepas que no te vamos a adorar, no te vamos a servir, no nos vamos a inclinar ante ti. Seguiremos sirviendo a Dios aunque muramos en el horno. ¿Te das cuenta de cómo la apreciación que tienen de Dios ellos? Entonces, cuando alguien tiene una perspectiva correcta de Jesús, esto no tiene que ser motivo de miedo. Amén, amén, amén. No tiene que ser motivo de temor. Claro, hay que tomar las precauciones, porque una forma incorrecta de usar la fe es decir: me quito el cubrebocas y los abrazo a todos porque tengo mucha fe. No, esa es una mala apreciación de tu Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. ¿Correcto? Pero es que tú no sabes la corrupción. No me interesa eso. Cuando Pablo dijo esas palabras, ¿quién estaba gobernando? Nerón, un tirano, ¿verdad? Un asesino. Sin embargo, Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades. Ese es otro sermón, vuelvo con el mío. A ver, entonces, escucha, el joven rico simplemente no había experimentado milagros, cosa que hubiera afirmado más todavía su fe, cosa que le hubiera dado esa tal certeza y confianza de que Dios estaba con él en cualquier momento. Pero estaba inseguro de arriesgar en fe, porque no conocía los milagros. Por eso se dio la media vuelta y se fue triste. Hay diferentes apreciaciones acerca de Jesús en los evangelios, si tú los lees. Porque es increíble cuántas perspectivas equivocadas hay en el mundo acerca de Jesús hoy en día. La mayoría dicen cosas como, no sé si te ha tocado escuchar: es que hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Ah? Espero que tú no digas eso a la gente. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Cristo es solo uno de ellos, dice la gente. Como dijo Marcos Witt: ahora voy a probar en otro camino. ¿Otro camino? ¿Hay otro? No hay otro camino. Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Pero la gente dice, fíjense la apreciación que tienen acerca de Dios la gente. Cristo es solo uno de esos caminos. Hay gente que dice: no, es que todas las religiones conducen a Dios. Mentira. No todas las religiones conducen a Dios. Otros dicen: es que mientras me hablen de Dios, todo está bien. Le pueden hablar los mormones, los testigos de Jehová, todo está bien. Falso también, cuando me escuchan. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy amén, aleluya. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Algo que llama la atención es que a Jesús lo respetaban como un líder religioso. Decían que era profeta, pero no podían aceptar que fuera Dios mismo. Jesús es Dios. Muy pocos amenes. Jesús es Dios. Le resultaba muy complicado reconocerlo como Dios mismo. Amén.
Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es por eso que Cristo no tiene ningún impacto en la manera de vivir, ni en el comportamiento de la gente allá afuera. Amén. Si Cristo volviera a hacer esa pregunta hoy en día, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues recibiría un montón de respuestas muy filosóficas, pero bien falsas, todas ellas. Hoy en día la gente quiere tener a Cristo en la pared allí, en un crucifijo, quiere tenerlo en el tablero de su coche, dentro de las cuatro paredes, pero no lo quiere como Señor de sus vidas. Este fue el mismo error de la gente en los tiempos de Cristo. Por eso muchos decían, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, el profeta, etc. Escucha, preconcebir. La palabra preconcebir significa establecer previamente y con sus pormenores algún pensamiento o proyecto que ha de ejecutarse. Ahora, hablar de ideas preconcebidas es hablar de algo que estamos dando por hecho. Esta fue la razón que llevó a Jesús a la cruz, porque todas las ideas que la gente tenía de Jesús resultaron equivocadas. ¿Cuánto me escuchan? Resultaron totalmente equivocadas. Por eso él pregunta a sus discípulos, como dije al principio: a ver, ustedes me van siguiendo, andan a donde yo voy, pero quiero saber cuál es el concepto que ustedes tienen de mí. A ver. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí fue donde Pedro fue iluminado y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Quiero hablarte de Jesús como el genio de la lámpara. Y es que esta idea preconcebida equivocada lleva a la gente a creer que Jesús está obligado a hacer milagros en sus vidas, independientemente de sus condiciones. Hay una mujer en la Biblia que le dice al Señor: ordena que en tu reino estos dos hijos se sienten, en uno a tu izquierda y el otro a su derecha. En Mateo 20, no lo voy a leer por el tiempo, pero esta mujer le dice a Jesús: ordena, o sea, ni siquiera le pide el favor, ordena que mis dos hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu reino. Hoy en nuestros tiempos, la idea acerca de Jesús no difiere mucho de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús se ha convertido solo en un medio para cumplir los deseos de las personas. Porque ese es el mensaje que se predica en la iglesia modernista, en la iglesia religiosa. Hoy Jesús y el Evangelio se presentan como quien vende una mercadería. Un producto que si funciona, la gente lo acepta, y si no le funciona, la gente lo deja. No, mira, te invito a la iglesia, ¿ves qué bonito se escucha? Él te va a bendecir, te va a prosperar. No tienes dinero, Él te va a dar mucho dinero. Ven, acércate, sin importar su condición pecaminosa delante de Dios. Yo le digo a esta persona: ven, si ves qué bonita la alabanza. Y si no le funciona, si Dios no le da dinero, si Dios no le hace esto o aquello, deja la mercancía, devuélveme mi dinero. ¿Verdad? En lugar de presentar a Jesús como Salvador, de llevar a las personas a tomar conciencia de su estado pecaminoso delante de Dios, de hablar de la gran necesidad de la salvación, se presenta a un Jesús como genio de la lámpara. Que usted pide un deseo y listo, el Señor se lo da. Siempre que predico acerca de estos temas, me acuerdo de aquella señora, ni siquiera le puedo decir hermana, aquella señora que me dijo: no, es que mira, Dios, cuando yo le pido al Señor, le digo así, hazme el milagro. Y Él me lo hace rápido. En cuanto le pido algo, así, mira, y le truenan los dedos, le dije. Sí, le truenan los dedos para que me escuche. Entonces me hago para atrás, lo más lejos que pueda de ella, porque el rayo que le va a caer no quiero que me ofenda. Qué falta de respeto cuando me escuchan. Es que esta es una idea que la gente tiene, pero es que Dios está obligado a bendecirme. ¿Quién soy yo para que decir esas palabras? Y ese es el error que comete la gente. Ven, vamos a la iglesia, Él te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sanar, te va a dar muchas cosas. En lugar de decirle: mira, necesitas a Cristo, Él quiere perdonar tus pecados. Estás en desesperado de necesidad de ser perdonado de tus pecados. Por eso vives así, por eso te sientes así. Él te quiere perdonar.
Ese es el evangelio correcto. Amén, aleluya. ¿Verdad? ¿Qué no dijo el Señor? Arrepentíos Amén. y creed en el evangelio. Un Jesús que puede cumplir todos los deseos del hombre caído sin importar el estado en que se encuentre. Puede llegar como sea, con sus concupiscencias al 100% y llega, no importa, Jesús te ama y así te quiere. En lugar de presentar un evangelio donde Cristo es el centro de todo, se presenta un evangelio centrado en el yo y en satisfacer los deseos de uno mismo. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él es bendito por los siglos. Se le enseña a la gente a cómo prosperar, a cómo ser ricos, a cómo ser grandes personas de negocios, todo centralizado en el yo. Estoy hablando de la iglesia modernista, ¿verdad? Lucas 12:15 nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has amontonado, ¿de quién será? Del que se case con tu esposa. No, no dice eso. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué mandó Jesús a buscar? El reino de Dios, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cositas van a ser añadidas. Tu sanidad, tu prosperidad, tu bendición, todas las cosas que anhelas de parte de Dios van a ser añadidas. Pero ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que se enseña hoy allá afuera en la iglesia modernista? ¿Qué es lo que se enseña primero a buscar? Las añadiduras. Mira, aquí está bien tremendo. Vas a ver cómo prosperas. Vas a ver cómo vas a ser alguien famoso. En lugar de presentar, como dije al principio, a Jesús. Y es que hermano, este Dios del cual ellos hablan, es solamente un Dios que está en su imaginación. Escúchame bien lo que voy a decir. Este es el Dios que está en la imaginación de muchos. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y no precisamente el Dios de la Biblia. El Dios que puede estar en nuestra imaginación o en la imaginación de aquellas gentes debe suplir necesidades. Ese Dios que está en la imaginación de la gente debe bendecirnos, debe prosperarnos, debe sanarnos. Porque así me lo dijo el hermano que me invitó a la iglesia. Pero escucha, la teología correcta dice: Dios no tiene ninguna obligación de bendecirme, no tiene ninguna obligación de prosperarme, no tiene que sanarme incluso, no tiene que suplir mis necesidades. ¿Por qué? Porque Dios ya envió a su Hijo y derramó toda su sangre por mí. Por eso, hermano, por eso debemos servirle a Él. Él es digno de que le sirvamos, no por lo que nos da, sino porque Él ya dio a su Hijo. Y Él derramó su sangre por mis pecados y los tuyos esta noche. Y eso es suficiente motivo para que yo le sirva con todo mi corazón. Porque yo no merecía, Él pagó algo que yo no podía pagar jamás. Él lo pagó derramando toda su sangre. ¿No es suficiente eso para servirle con todo el corazón? Aunque no me bendiga, aunque no me sane, aunque no me prospere, yo le voy a servir porque Él es digno. Amén. Claro que Él me quiere bendecir, sí. Claro que Él me quiere sanar, me quiere prosperar. Pero si esas cosas no suceden, yo le voy a servir porque Él es digno. Porque ya derramó su sangre por mí. ¿Estamos de acuerdo? Y Él ya dio a su Hijo por nosotros. Así que se trata de servir a Dios con todo el corazón, porque Él es digno.
Amarle por sobre todas las cosas porque Él es digno. Servirle aunque no me sane porque Él es digno. Ya he platicado muchas veces acerca de un problema de mis oídos. El pastor Leonardo, yo creo que lo ha oído como 30 veces. ¿Ah, pastor? Yo no sé a qué edad en mi juventud, un zumbido muy fuerte en mis dos oídos, fortísimo. Y cuando llego al Señor dije, de aquí soy. Él me va a sanar. Porque tenía muchísimos años con ese zumbido. No podía estar en un lugar en silencio, porque ese zumbido me aturdía la cabeza. Tenía que poner música, estar hablando con alguien, haciendo ruido para espantar eso, para ignorarlo al menos. Y cuando llego le digo al Señor, sáname, sáname Señor. Ayuné, oré. Y casi el Señor me dijo, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, Humberto. Casi me dice esas palabras. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, después de más de quién sabe cuántos años, aquí está ese zumbido todavía. Hola. Dios no me ama porque no me sanó. Dios no está interesado en mi vida porque no me quitó ese zumbido. Claro que está interesado en mi vida. Claro que me ama. Él va conmigo donde quiera que yo voy. Él está conmigo. Esa es la apreciación que yo tengo acerca de mi Dios, acerca de Jesús, de que nada, ni esta pandemia, ni absolutamente nada me va a desanimar de seguir sirviéndole. Y si es necesario llegar hasta donde de alguna forma los gobiernos quieran hacerlo, hasta allí vamos a llegar, pero llegaremos predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Servirle aunque no hagan nada conmigo, no. Si no me prospera, pues yo les sirvo porque Él es digno. Si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere sanar, Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero cuando no sucede en el momento en que lo pedimos, es allí cuando Dios pone atención y va a ver cómo reaccionamos, a ver qué concepto tenemos acerca de Él. Quiero terminar. Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Porque en Él, en quien, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? A Él le servimos, Él es digno, por eso Él es digno de que le sirvamos. Amén. Él es digno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mucha gente allá afuera está en la iglesia moderna por lo que le prometieron que Jesús les daría, y no por amor. Muchos hacen de Jesús su Señor, pero otros lo hacen su genio de la lámpara. Y le tallan a la lamparita y no sale. Y no sale y se enojan. Se desaniman porque no sale el genio. Hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Porque dice la historia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos, pero cuando van a ver si hay pan, ¿verdad? Van a ver si hay comida, a ver si hay tacos ahí, a ver, ¿verdad? Vámonos a los tacos, son gratis. Sí, hay cosas que Él hace ahí, sana a los enfermos, resucita muertos, pero hay tacos. Llévate las cocas y ahí están ya los tacos. Hay gente que sigue a Dios por esas razones. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es mi motivación? ¿Sabes cuál es la mía? Porque Él perdonó mis pecados. Esa es mi motivación de servirle. Y no está mal esperar de Él un milagro, una provisión, un sustento. Pero sí está mal que ese sea nuestro único propósito al acercarnos a Él. Porque Él no es el genio de los 3 deseos. Jesús dijo a estos, en otra versión, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse.
Y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Fíjense cómo les habla en otra versión. Comieron hasta saciarse. Al Señor se le debe de seguir, no por lo que Él nos pueda dar, no porque Él va a cumplir mis sueños, no porque Él me puede sanar, no porque nos hará ricos o famosos. Aunque no nos dé nada, debemos servirlo por amor, porque Él nos ha perdonado, simple y sencillamente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pues tenga vida eterna. Juan 3. Y hermano, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Dale un fuerte aplauso al Señor esta noche, con todo tu corazón. Oh, amado Rey, gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, esta noche. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Rápidamente quiero hacer un llamado, no quiero quitarle más tiempo. Hay aquí personas que nos visitan esta noche, estás por primera vez, o no eres cristiano, no eres cristiana, tal vez lo fuiste tiempo atrás, pero hoy eres honesto, honesta y sabes que ya no lo eres. Déjame orar por ti esta noche. Cristo Jesús está aquí para tocarte. Llegaste aquí no por casualidad, porque Dios movió todas las piezas para que en el momento indicado estuvieras aquí y escucharas que Él es el único que puede perdonar tus pecados. Lo hizo conmigo y con el resto de los que están aquí. Alguien que dice: pastor, ora por mí. Yo levanto mi mano en señal de que quiero que ores por mí. ¿Alguien en todo este lugar? Ora por mí, pastor. Yo necesito a Jesús, desesperadamente lo necesito. Esta pandemia me trae todo loco, toda loca. Quiero confiar en Dios. ¿Alguien? Bien, esta noche hago un llamado a la iglesia, a cristianos, hermanos. Dios ha hablado en nuestro corazón. Es un mensaje sencillo, pero Jesús no debe de ser el genio de la lámpara, como lo es para la iglesia modernista y afuera, porque buscan las añadiduras. Hoy en estos últimos tiempos la gente está buscando cómo ser rico en la iglesia, cómo prosperar, cómo ser famoso, famosa. Y es así, ese es el mensaje que se le está presentando a la gente. Dios te puede prosperar. Claro que Dios va a hacer esas cosas, pero el mensaje correcto, la teología correcta, Dios quiere perdonar tus pecados. Por eso Cristo murió por ti y derramó toda su sangre. Eres un pecador y necesitas arrepentirte. Ese es el mensaje original. Pero hablo a la iglesia esta noche. ¿Cuál ha sido nuestra reacción cuando no ha sucedido lo que queremos que suceda? Al final te dije, debemos servir a Dios porque Él es digno, porque nos ha perdonado. Y el resto, las añadiduras, Él se encarga de ellas en el momento determinado para tu vida. Por eso dice la Biblia: busca primeramente el reino. Ahora que eres cristiano, hijo de Dios, sigue buscando el reino, porque todas tus necesidades, Dios está al tanto de ellas. Sírveme porque te he perdonado, dice el Señor. Sírveme por amor, porque no tenías derecho, pero por amor di mi vida en la cruz. De tal manera el Padre te amó que yo di toda mi sangre por ti en la cruz. Y por eso sírveme por amor, porque yo ya di mi vida por ti en sacrificio. Lo demás es añadidura solamente. Dios sabe de qué tenemos necesidad esta noche, pero que nada ni nadie te desanime. Que tu apreciación acerca de la persona de Jesús sea tal que ni esta pandemia, ni otra que pueda venir, ni otra cosa difícil que venga, te haga tambalearte en los caminos de Dios, sino que estés firme como un ancla seguro, afirmado en los caminos y en los principios que un día naciste. Vamos a cantar una alabanza de adoración y quiero abrir este altar, iglesia. Vamos a hacer pactos con Dios, porque quieras o no, este asunto de la pandemia como que de repente nos tambalea. ¿Qué va a ser? ¿Qué será el día de mañana?
Dios tiene conocimiento del día de mañana. Solo es cuestión de que tú y yo le sigamos sirviendo por lo que Él es, no por lo que podamos obtener de Él, sino por lo que Él es para ti. Es tu Padre que te cuida, que tiene